¿Cómo les va? Ustedes saben que la economía es confusa cuando se explica mal y es muy simple cuando se explica para que se entienda. Ahora, nosotros somos partidarios de la política económica y no de la economía política, es decir, creemos que la política rige la economía y debe ser así. El problema está que el presidente de la República es un economista, el vocero presidencial es un economista, y donde uno se descuida parece un economista. Y acá, para no ser menos, tenemos 3 economistas que nos van a tratar de explicar de qué se trata esto de la forma más simple que podamos. ¿Se pueden presentar, por favor? Empezamos. Bueno, gracias por invitarnos. Mi nombre es Néstor Forero. Yo he sido el auditor judicial de la deuda externa argentina. Carlos Ríos, profesor en economía. Horacio Robelli, soy economista y hace 40 años que enseño en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, vamos a arrancar contigo por el tema central de que estamos hablando y tocando una cosa muy puntual que a nosotros nos tocó muy de cerca, porque Alejandro Olmos hizo no una denuncia, sino transformó además esa denuncia en libro. Y un día llegó al lugar donde nos reuníamos nosotros políticamente en Vicente López, con su traje gris transpirado, su camisa azul y 2 paquetitos, y me pregunta: Miguel, ¿podemos colocar esto acá? Le digo, ¿qué es eso? Me dice, es un libro sobre la deuda externa. Le digo, ¿pero es un libro? Bueno, en realidad es mi denuncia. No, ¿cómo no vamos a poder presentarla? Era una denuncia penal que había terminado en libro. Y vale la pena el recuerdo de Alejandro Olmos porque hizo un trabajo muy intenso periodísticamente sobre la investigación de la deuda externa. Esa deuda que no nos deja pensar y esa deuda donde Milei la agranda todos los meses en 10.000 millones de dólares más. Ahora, ¿podés explicar por qué la deuda externa nos tiene tan atrapados a todos? Es más, la deuda externa fue con la denuncia de don Alejandro, el gran patriota que necesitamos hacerle homenajes y contar lo que hizo, y su investigación, su denuncia llevó 18 años. Él hizo 2 denuncias. El primero en abril de 1982 sobre la deuda contraída por el Estado Nacional y hasta el año 83. Y la segunda, que es todo lo que viene a ser lo que se conoce por la capitalización de esa deuda o la estatización de esa deuda, y hasta nuestros días, porque toda esa segunda denuncia todavía está abierta, no está cerrada. Lo que pasó fue que se demoró 18 años de investigación. Los peritos de la deuda presentaron el último informe un 28 de diciembre del 81, el Día de los Inocentes. Bueno, del 81 hasta el 2000 la cuestión quedó dormida. ¿Por qué? Porque tuvieron que cambiar el Código Penal para que no fueran en cana los responsables de haber contraído el grueso de la deuda. ¿Y qué se cambió? En noviembre del año 1999 se cambió el Código Penal y se sacó una palabrita que era muy molesta, que era que no se podía prescribir una causa mientras continuaran las secuelas del daño. Y vaya que si todavía hoy tenemos las secuelas del daño, con lo cual todos los responsables de los delitos, no de las políticas económicas equivocadas, sino de los delitos económicos cometidos contra el país, todavía siguen impunes. Cuando hablamos de deuda externa, pública, lo que fuere, es porque es un sistema que no permite pensar. Es un sistema adrede hecho porque la usura, el prestamista, no quiere que se le devuelva el capital, quiere todos los meses cobrar sus intereses o cuando le corresponde cobrar. Y en un momento determinado,
los fondos buitres, que son los propietarios de la mayor cantidad de deuda posible que tengan de los países que están en esas condiciones, van y dicen, bueno, cuando no lo pueda pagar, ustedes tienen territorio, tienen empresas valiosas, tienen yacimientos, vamos entonces a hacer un trueque. La deuda no deja pensar a un político, y acá estamos con 3 economistas, y no queremos confundir al televidente, queremos que tenga de la manera más simple posible la explicación de lo que es la economía. ¿Podés ser breve y claro? ¿Qué es la economía? Como vos dijiste al comienzo, todo análisis económico está encuadrado en una concepción política y debe tener en cuenta como elemento fundamental el contexto internacional, la situación internacional. Hoy la situación internacional es al borde de la guerra, se ha intensificado la disputa interimperialista y la Argentina ha acentuado su carácter dependiente. En relación a eso hay que inscribir la deuda como parte, un síntoma importantísimo de esa dependencia y fundamentalmente del capital financiero, ¿no es cierto? Entonces tenemos una deuda, como dijiste vos, como un sistema, incluso yo diría particularmente en este último tiempo, como un sistema muy similar al que se dio a conocer en San Pedro, con Cositorto, un sistema piramidal o Ponzi, esquema Ponzi, en donde los nuevos capitales sustentan y apalancan las ganancias de los que ya están, que son enormes. Entonces, la diferencia también la hemos marcado, vos recién dijiste, la diferencia está en que los que entraron último en este sistema piramidal caen y van a la quiebra. En este caso tienen la posibilidad, como han hecho grandes estudiosos, entre ellos Horacio, que puedan canjear esos títulos al valor nominal, no al valor real de mercado, por parte del patrimonio nacional que están tratando de tomarlo. ¿Vos crees que entramos en esa etapa con Milei, que puede llegar a entregar patrimonio nacional en cualquier momento? Bueno, en cualquier momento no. Primero, como decía bien Carlos, van a obtener una renta financiera que lo están haciendo ahora. Porque lo más gracioso de todo, que la deuda no solamente no se investigó, sino que este gobierno la aumentó en 90.000 millones de dólares hasta septiembre, a razón de 10.000 millones de dólares por mes. Desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre aumentaron la deuda bruta en 90.000 millones de dólares. A razón de Y aclaremos que simultáneamente paró la coparticipación, paró la obra pública, paró todo, y la pregunta es, ¿para qué un endeudamiento de 10.000 millones si supuestamente tenés un encaje? Bueno, ¿por qué? Porque una parte, como dijo bien Carlos, la pagan los propios intereses de ellos trajeron dólares, lo convirtieron en títulos en pesos ajustables por inflación. A septiembre la inflación medida por índice de precio al consumidor fue 101,6%. Y el dólar de salida, es el dólar con liqui, aumentó solamente 22,8%. Esto es, no quiero ser pesado en esto, pero valía, el 2 de enero valía el contado con liqui 987 pesos y el 30 de septiembre 1.175 pesos. Aumentó 22,8%. En cambio, la deuda en pesos le aumentó 101,8%. Ganaron en dólares el 80%. Acrecentaron su patrimonio, los que trajeron dólares y compraron títulos públicos, en casi un 80% en dólares. Y eso lo vamos a usar al 100%. Ellos no quieren dólares. Ellos quieren el petróleo, el gas, oro, plata, hierro, litio, minerales raros, agua potable, agua pesada. O sea, vienen por nuestros recursos naturales ante la total apatía de la población y la, yo diría, interesada indiferencia de la supuesta dirigencia política, social y gremial que tiene nuestro país. Cuando hablamos de economía, generalmente, y no se entiende, es porque está hecho adrede. Porque cuando no se entiende por parte del vulgo, del pueblo, es porque se está escondiendo algo. El ministro actual, un endeudador serial, un timbero, que no es economista, es un financista, nos llevó a 17.000 millones de dólares de endeudamiento con Macri y se evaporaron, se fueron. ¿Vos podés decirme cómo puede ser que el sistema repita a los endeudadores? ¿Cómo se hace? Y porque, como señalabas vos, este es un sistema deuda, que se aplica no solamente en la Argentina, sino en la gran mayoría de los países del mundo,
por eso la deuda mundial es superior a la producción del mundo. Pero no es solamente una cuestión económica, sino es una cuestión educacional, política y jurídica. Entonces, nosotros no investigamos, como dijo Horacio, la deuda. Y como no investigamos, repetimos los mismos errores. Además, la educación argentina y también de la gran parte de la economía mundial plantea de que la deuda no es un problema. Y la deuda es el pilar de la dependencia. O el comienzo, a lo mejor. O el comienzo de la dependencia. La deuda es el Lo que seguro es que la dependencia está. Lo que seguro es que utilizan un término que pasa de largo y sin embargo filosóficamente es muy importante. Se habla de deuda soberana, cuando lo menos soberano que es un país endeudado. Cierto día se pararon los parlamentarios, el presidente era Adolfo Rodríguez Sá, aplaudieron, todos juntos, de pie. Fue un impacto emocionante para los que tenemos una manera de pensar el país. Y dijimos, bueno, se empieza de vuelta. Lo terminaron corriendo con los bomberos a Rodríguez Sá, le cortaron la electricidad, el agua, y decían que venían una marcha a pedir su cabeza, cuando en realidad eran un grupito que se había movilizado. Y él se fue a San Luis y renunció desde San Luis por la cadena de televisión y radio, porque pensaba que acá en Buenos Aires estaba aislado. Le habían cortado la electricidad, el agua en la residencia de Olivos. Eso pasó en la Argentina cuando soñamos un ratito con Adolfo, pensando que se iba a investigar y que no se iba a pagar la deuda. ¿Hay funcionarios de la política que son socios de los endeudadores todo el tiempo? No diría socios, yo diría que son empleados. Empleados. Empleados a sueldo. Pero no cabe la menor duda. Y podríamos hablar de... el circuito es así, se fuga el dinero, van a los paraísos fiscales, ahí la situación es de anonimato, y esos fondos no quedan dormidos, sino que las agencias de inversiones los vuelven a colocar a los países. Es decir, que el mismo evasor impositivo de un país, con lo cual le quita recursos al país, por este mecanismo implantado en todo el mundo, a través de las guaridas fiscales y compañías como BlackRock, pasan a ser dueños de los países. O sea, fondos buitres pasan a ser financistas. Pasan a ser dueños de las empresas, porque BlackRock y otros grupos más son accionistas de las principales empresas y de los principales bancos del país, de los cuales dependen nuestros políticos. Cuando escuchamos que Milei dice se pueden borrar los datos fiscales, ya le contestó la AFIP en su momento, es imposible porque eso está absolutamente computarizado, no se puede borrar los datos fiscales, o sea que le están mintiendo los inversionistas que vienen a blanquear cuando le dice que eso va a desaparecer. No desaparece nunca porque hay un doble control, además de ese movimiento. ¿En qué situación y en qué momento estamos con la economía de Milei y con este endeudador y timbero financiero que es el ministro de Economía que tenemos? Bien, yo agregaría lo que estábamos hablando antes, que no solamente se repite el mismo libreto, que se repite la misma política, sino que incluso tienen la poca imaginación que son los mismos actores los que están, porque Caputo, Bausili, Sturzenegger son parte del equipo que endeudó, entregó el país y es el responsable de gran parte de esta situación. Entonces vos tenés, digamos que dos lados para mirar. Ellos tratan a través de los medios de mostrar la estabilidad económica, de decir, bueno, el dólar está planchado, porque es una condición del negocio del endeudamiento, para mejorar la rentabilidad de ellos. El dólar está planchado, por otro lado, la inflación supuestamente viene en caída o está estable. Bueno, muestran una serie, el riesgo país, muestran una serie de indicadores que parecería
que va todo bien, pero es una falsa apariencia, una apariencia engañosa. La realidad la tenemos que ver en la economía real, donde tenemos caída de la inversión, capacidad ociosa en más de un 50%, desempleo y la entrega del patrimonio nacional. Ahora han reactualizado, parece, hasta la privatización, el objetivo de privatizar el Banco Nación, que expresamente está prohibido. ¿Cómo se hace para convivir en un sistema supuestamente capitalista como el argentino, donde la sociedad mayoritariamente votó a alguien que decía que era un topo que venía a destruir el Estado, cosa que lo está haciendo a pasos agigantados, que venía con una motosierra a romper todo? O sea, se votó no a alguien que venía a sembrar para construir, sino a romper, y que además no es un político, sino un economista, y que dice que él es un especialista en hacer economía de aquellos que no funcionan las cuentas, economía sin plata o algo parecido. ¿Qué pasa con lo que está haciendo Milei ahora y cuáles van a ser las consecuencias de esto? Mira, es realmente para una pregunta por un psicólogo social. ¿Por qué la población votó a este enfermo? O sea, ahora, este enfermo tiene un poder atrás como nunca hubo en la Argentina. Nosotros cuando en 1806 y 1807 el pueblo de Buenos Aires venció al ejército más poderoso del mundo, que era el ejército inglés. Eran dueños de los mares, habían triunfado en Trafalgar en 1805. En 1806 y en 1807 intentaron tomar la ciudad de Buenos Aires, lo que era el Virreinato del Río de la Plata. Vinieron 20.000 soldados ingleses, 10.000 dejaron su cuerpo bajo la tierra acá. El heroísmo del pueblo, con agua hirviendo, aceite hirviendo, los enfrentó. ¿Por qué los enfrentó? Porque tenía claro que era enemigo. Sin embargo, la diplomacia inglesa corrompió a los principales funcionarios, a Rivadavia, a los Mitre. Se endeudaron, la primera deuda, Néstor Forero tiene un libro al respecto, la primera deuda es con la Baring Brothers, 1 millón de libras esterlinas que se endeudó Rivadavia. Mitre en la guerra de Paraguay se endeudó por 2,5 millones de libras esterlinas. Saben corromper y tienen... En ese momento el eje central del poder era Londres, hoy es Manhattan. Hoy son los capitales financieros que tienen sede en Manhattan. BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinco, Grand Mercy, Greylock, donde se fue a trabajar Sergio Massa, el otro candidato. Hoy el poder financiero está, y el poder político, el jefe político actual de Milei es Nar Stanley, que es el embajador norteamericano en la Argentina. Y el jefe máximo es Anthony Blinken, que es el jefe del Departamento de Estado. Ahora que viene Trump, van a cambiar los nombres, pero él va a seguir dependiendo. Milei es el más obsecuente, el más lacayo de Estados Unidos en esta parte sur del continente. Entonces, políticamente se subordina a ellos. Y económicamente, como bien dijo Néstor, le dio el manejo de la caja a los empleados, porque tiene una consultora, Santiago Bausili, presidente del Banco Central, y Luis Andrés Caputo, ministro de Economía, tiene una consultora que se llama Anker, cuyos principales clientes son los que acabamos de nombrar. De acuerdo a lo que está diciendo uno de nuestros invitados, está clarito que él eligió el eje Washington, Tel Aviv, Londres, ¿no? Sí. Ese es el eje que eligió. Siempre está Londres detrás. ¿Cómo se hace para tratar de que los que nos están mirando entiendan que la economía nacional hay que manejarla con un criterio diferente, sin mirar afuera, sin esperar ser un felpudo del presidente que elige el norte para ver si es demócrata o republicano y nos tira un lazo? Un lazo, porque o un hueso. El lazo lo va a tirar, después tira y nos lleva. Nos lleva. Claro, porque el triunfo de Trump no significa absolutamente nada para la Argentina, ni modifica nada. Al contrario, diría que es el opuesto a Milei, porque es un proteccionista nacionalista, entre comillas, para los Estados Unidos es Trump. Es exactamente el opuesto a un liberal. Y por lo tanto va a hacer valer ese nacionalismo contra cualquier interés que pudiera tener la Argentina. Ahí está una gran diferencia del nacionalismo. El nacionalismo de los imperios, que siempre es dominante y es externo, y el nacionalismo defensivo, que fue el que hizo Perón, por ejemplo, en el 45, y que entendió que la economía era una de las trincheras de la defensa nacional. Por eso el primer objetivo de Perón en el 45
fue eliminar la deuda externa, que lo logró hacer. Única vez en la historia argentina en que la deuda externa fue igual a cero. Pero todo eso llevó una planificación. Entonces nosotros necesitamos una economía defensiva del patrimonio nacional, pero necesitamos también una cultura. Tenemos que desaprender muchas cosas que nos han inculcado y que nos ha hecho ver de alguna manera un criterio liberal desde Mitre en adelante, hasta nuestros héroes oficiales tienen poco que ver con toda Latinoamérica. Y eso es una cuestión, porque nosotros nacimos, como en 1805 y después en 1806, nacimos en una nación latinoamericana. Y nosotros necesitamos, para salir del embrete necesitamos de todos los países latinoamericanos, porque la deuda externa y el saqueo de la riqueza nacionales de nuestros países requiere del mayor consenso y de la mayor conciencia del pueblo latinoamericano. ¿Cómo se puede hacer una patria grande cuando nuestra economía, por ejemplo, depende de lo que le vendemos a China? Nuestro segundo comprador es Brasil, cuando la lógica de Brasil y de Argentina ha cambiado. Antes la balanza era Brasil con Argentina, Argentina con Brasil. Ahora los dos tenemos una balanza que es superada por los chinos. Los chinos le venden más a Brasil y le venden más a la Argentina. Los chinos son mejores negociadores con Brasil y con Argentina que nosotros con los brasileños o viceversa. ¿Cómo se puede salir de este tongo internacional al que nos ha metido Milei con su economía? Bueno, primero hay que tener en cuenta que los grandes problemas que atravesamos requieren grandes soluciones. Y esas soluciones solo se van a dar en la medida del protagonismo popular, de la lucha de las coordinadoras. Es decir, si no sacudimos la estantería, nada se va a caer. Hace falta eso como elemento fundamental. No se puede hacer de otra manera. Entonces hay que tomar grandes medidas. Se habló del tema de la deuda y se está hablando. Pero la primera condición fue suspensión de todo pago y luego investigar a fondo. Si nosotros no suspendemos esa sangría e incluso podemos utilizar parte de esa deuda acumulada a través de una reforma monetaria, salvando pequeños y medianos ahorristas y volcar ese conjunto, esa masa enorme que puede ser hasta 70.000 millones de dólares, a la producción, generar bienes y servicios, y por el otro lado sería el sustento noble en el cual podríamos generar una mejora en las condiciones de vida. Las dos cosas van paralelas, sin inflación, sin emitir y dando vuelta la situación completamente. Esta política no se cae sola, requiere esa condición previa. ¿Cuál es la situación real de la Argentina de Milei? Y es una situación de colonia, es una situación, fíjate que él se maneja por un decreto que prepararon grandes estudios acá, que es el decreto de necesidad de urgencia 7023, fue rechazado y declarado nulo de nulidad absoluta por el Senado de la Nación el 14 de marzo de este año. La Cámara de Diputados jamás se dignó a tratarlo. Y ahora está tratando un proyecto para saber si si el Congreso de la Nación va a tener 30 a 60 días hábiles o corridos para decir si un decreto de necesidad de urgencia vale o no. O sea, acá es un poder muy fuerte. No es casualidad que 134 diputados y 38 senadores hayan aprobado este canto al coloniaje que es el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, con perdón de los países africanos, que inclusive muchos países africanos se han rebelado y han tomado el gobierno, como un ejército patriota. Le regalan nuestros recursos naturales, a cambio de estos papeles que estamos viendo, una deuda que no se inventó, que se inventó, más los intereses, más intereses sobre intereses, le estamos dando nuestros recursos naturales que no le pertenecen a este gobierno, ni tampoco a esta generación, o por lo menos no en su totalidad a esta generación. Le pertenece a generaciones y generaciones argentinos. Tenemos que tomar conciencia de esto. Ahora, para complementar lo que yo dije, que los dos compañeros me dicen, si me permiten, creo que acá tiene que tomar conciencia el pueblo argentino y algo que dijo Bernie Sanders, el senador demócrata, ante la derrota ante Trump
del martes pasado. Dijo la gran verdad. Acá hay que darse cuenta que estamos peleando con un enemigo muy poderoso y que los caminos convencionales no sirven. Por lo tanto, tenemos que improvisar. La improvisación acá significa, una vez más, una huelga general por tiempo indeterminado hasta que Milei se vaya. Mientras esto no pase, mientras no es una huelga general, imposible pensarlo con la burocracia sindical que tenemos, imposible pensarlo con Roberto Fernández, que se había comprometido en la mesa de los transportistas, se había comprometido a apoyar el paro del 30 de octubre, después dijo que no, que lo iba a hacer el 31 de octubre, habló con Guillermo Franco, el jefe de gabinete, y lo levantó. Entonces, cuando tenemos esta corrupción en los diputados, en los senadores, en la dirigencia sindical, en la dirigencia social, se hace difícil. Pero el camino es que los trabajadores en conjunto tomemos conciencia y se haga un paro social, un paro general por tiempo indeterminado hasta que se lo eche a Milei por juicio político, por maldad manifiesta y negligencia en la función pública. Como sobran los Fernández en la Argentina, digamos que Roberto Fernández es dirigente de la UTA. Se metió en una rama ya para terminar la charla. Demuestra que es política económica y no economía política, claro, la que estamos tratando, y ya dio el final el colega. Sí. Decimos lo tuyo final y nos vamos. Bueno, no, yo suscribo lo que ambos compañeros dicen. Simplemente diría que los argentinos debemos tomar conciencia de nuestra dependencia y que hemos perdido el rumbo en muchas partes. Y que curiosamente tendremos que recuperar las enseñanzas de Perón y del primer Perón cuando nacionalizó la banca y el comercio exterior para solucionar el problema de la deuda. Lo último, compañero, usted lo escuchamos. Exactamente. Yo creo que el camino está definido por nuestra historia. Horacio hizo referencia a la invasión inglesa y la respuesta del pueblo, pero hay muchas gestas históricas que marcaron un camino. Está el grito de Alcorta, el 17 de octubre, el argentinazo, ante el cordobazo y el rosariazo que fueron fundamentales. Ese es el camino que tenemos que transitar. Mientras tanto vamos luchando porque se adquiera conciencia de esta realidad. A grandes soluciones, repito, a grandes problemas, grandes soluciones. Ese es el camino. Bueno, para nosotros, que somos neófitos económicamente, que tres economistas se metan en la política nos gusta, porque en definitiva creemos que todo es política y que la economía es una consecuencia de la política económica y no al revés, que la economía hace a la política. Tenemos desde un vocero presidencial que es economista a estos tres economistas que invitamos. Espero que hayan sido mucho más claros que el que habitualmente tiene toda la prensa a favor y cada vez lo entendemos menos. Hasta la próxima.